Como pueblo de Dios estamos viviendo en un periodo en el cual la humanidad está pasando por una crisis mundial. No obstante, y a pesar de todo eso, vemos cómo a la humanidad se le empieza a empujar por el lado del pensamiento de que estamos entrando más bien en una era de luces, de ilustración, en la que la tecnología ahora va a ser prácticamente el nuevo Dios de la humanidad. Realmente el pueblo del Señor ha venido preparándose para estas épocas. Todos los escritos de la palabra del Señor, Daniel y Apocalipsis, la Biblia entera y el espíritu de profecía, los tenemos especialmente para que no podamos desviarnos de este camino por el cual Dios nos ha trazado para llegar a la vida eterna. Pero también, mientras estamos en este mundo, Dios busca proteger a su pueblo. Como en la antigüedad protegía Dios a Israel, así también Dios protege al pueblo para esta época. No obstante, las mentiras y los engaños del enemigo irán profundizándose más y más para los últimos días. Los escritos del profeta Daniel nos hablan acerca de la llegada de un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Es interesante ver cómo es que ese rey altivo de rostro y entendido en dudas se llamaría para los últimos días el anticristo. Anti, contra, Cristo, contra la enseñanza de Cristo. De manera que necesitaremos estar bajo el conocimiento completo de las enseñanzas de Cristo si queremos librarnos de las manos del poder del anticristo. Para poder comprender acerca de estas cosas, vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que Él nos abra el entendimiento para poder saber qué cosa se viene a futuro y cómo debemos prepararnos para ello. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y la oportunidad de poder escudriñar todavía con libertad tu santa palabra. Te rogamos que tu presencia nos acompañe para poder entender las verdades sublimes para esta hora final. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Estamos prácticamente ya a mitad y un poco más del mes del primer año de este año 2025. Y las cosas que se van viendo en nuestro mundo nos van diciendo que se aproximan momentos en los cuales el mundo entero será probado, tanto en asuntos religiosos, en asuntos de creencias, como también en lo que estará ocurriendo en nuestro medio. Estamos viendo cosas sorprendentes que están ocurriendo en nuestro planeta. Se presagian desastres para nuestro mundo, sobre todo entre estos meses, ¿no? Se está hablando de muchas cosas que algunos científicos o algunos también que hacen sus investigaciones individuales declaran que van a ocurrir cosas raras, ¿no? Bueno, más raras de las que ya estamos viendo en estos días, ¿no? Cosas que están sorprendiendo al mundo. En los Estados Unidos de Norteamérica vemos que el Hollywood va a ser reformado, según se están diciendo en algunas noticias, ¿no? Y que el Hollywood entonces ahora tendría nuevos directores. ¿Cómo será? Habrá que esperar a ver, y que vamos a ver, dicen, más películas que tengan que ver con la Biblia, que tengan que ver con cosas espirituales, y ya no de tantas películas del progresismo que estaban llevando a idealismos que eran peligrosos para las mentes humanas, y que como eran un tanto excitantes parecían ser atractivas para los jóvenes, adolescentes y aún para los adultos, pero que ahora se van a hacer algunas variaciones, posiblemente. Vamos a ver qué ocurre de aquí a los próximos días. Pero lo cierto es que mientras estas cosas ocurren en el mundo, en el pueblo de Dios también hay cosas que están ocurriendo, y en el mundo cristiano en particular. Recordemos que ahora nuestro mundo está dividido en dos grupos, ¿no? No hay que olvidarse de eso, eso lo vamos a incidir constantemente. Hay dos grupos que se han formado en la tierra. Elementos buenos y elementos malos han despertado para esta última época. Hemos visto cómo el espiritismo está queriendo cobrar más víctimas que nunca en la humanidad.
Y ahora que se ha despertado la humanidad frente a las cosas que están ocurriendo, o que cuando menos está el 78%, casi 80% de despertar, es el momento cuando estos elementos, tanto buenos como malos, propagan sus ideas por la tierra. Hemos visto que, empezando por las religiones, la Biblia nos advierte de un peligro. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 hasta el 10. Fíjate lo que el Señor declaró a través del apóstol Pablo. Y esto especialmente para los últimos días, ¿no? Las cosas que iban a ocurrir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 hasta el 10, la Escritura nos dice lo siguiente: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del poder del anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, es decir, contra justicia, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La Biblia nos habla acerca de la justicia. La justicia son todas las enseñanzas de Dios, los mandamientos de Dios. Pero lo contrario de la justicia se llama la iniquidad, todo lo que es opuesto a lo justo. Y que sin embargo Satanás empleará del engaño para introducir esta falsa justicia. Una es la justicia que se declara en la Biblia, otra es la justicia que se hace fuera de la Biblia. Salmo 119, versículo 172. Armemos esto para comprender lo que voy a mostrar a continuación que está ocurriendo en el mundo. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Fíjate cómo acá se presentan los mandamientos, va a decir toda la Biblia como la justicia de Dios. Pero, aparte de esa justicia de Dios, leemos en el libro de San Mateo capítulo 5, versículo 22, acerca de otra justicia que Jesucristo menciona. Pues yo os digo, versículo 20, fíjate lo que dice aquí, San Mateo 5, 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nótese cómo Jesucristo hace mención de otra justicia, pero que le llama la justicia de los fariseos. ¿A qué cosa le llamaba Jesús la justicia de los fariseos? A todas las leyes, ordenanzas, decretos, tradiciones, mandamientos que ellos se habían creado. Todo eso se llama la justicia de los fariseos. Y Jesucristo dijo, cualquiera que cumpla con esa justicia que ellos exigen, no entrará en el reino de los cielos. Bueno, aquí hay algo para entender sobre la base de la causa y el efecto. Fíjate cómo, mira, el reino de los cielos es la palabra de Dios, el evangelio. Todas las enseñanzas que están allí son las leyes del nuevo reino, por eso se llama el reino de los cielos. En otras palabras, en la Biblia se enseñan las bases del reino. Entonces todos los que siguen la Biblia ya están siguiendo la constitución del nuevo reino, la justicia del nuevo reino. Entonces cualquier persona que se haga otra justicia, llamémosle así, otras reglas, otras leyes, ya no son pertenecientes a las del reino de los cielos, es decir, a lo que enseña la Biblia, a los mandamientos de Dios. Y por eso Cristo está diciendo, los que sigan las tradiciones hechas por hombres, leyes hechas por hombres, no van a poder seguir las leyes de Dios porque son distintas. Entonces no participan del reino de los cielos. ¿Comprendes ahora? Y si no participas del reino de los cielos, de la gracia, tampoco participarás del reino de los cielos, de la gloria. El reino de gracia está basado en las palabras de Dios. Ese es el reino por el conocimiento de sus leyes para poder participar de su reino de gloria, es decir, del establecimiento físico de ese reino. Muy bien. Ahora, resulta que las Escrituras nos dicen que el anticristo va a hacer sus propias leyes, su propia justicia, con todo el engaño de la iniquidad, para los que rechazaron el amor de la verdad. ¿Qué cosa es el amor de la verdad? Es la palabra de Dios. San Juan capítulo 5, verso 38 y 42, Jesús explica de una forma sencillita qué cosa es la palabra de Dios en relación con el amor.
ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Verso 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Es decir, no tenéis la palabra de Dios en vosotros porque no tenéis el amor de Dios en vosotros. Entonces la palabra de Dios es la palabra del amor. Y cuando dice, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad, el amor de la palabra, entonces serán todos engañados, caerán en la operación del error. Ahí viene lo peligroso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 y 10. Es decir, entonces, en otras palabras, el rechazo al amor de la palabra será sustituido por el amor del sentimiento, la emoción y la pasión. Eso es lo peligroso. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto es interesante. No recibieron el amor de la verdad. ¿Qué cosa significa? No recibieron la enseñanza de la palabra de Dios para poder ser salvos. Muy bien, ahora, ordenemos esto y dejemos bien en claro. Si el amor de la verdad, el amor de la palabra de Dios es todo lo que está escrito en su palabra, ¿qué tipo de amor es ese aislado de la palabra, donde se dice no se necesita mucho de este conocimiento, sino que lo que tenemos que hacer simplemente es vivir del amor? ¿Cómo se puede vivir del amor sin amor? Porque el hombre por sí mismo y de sí mismo no tiene amor, no lo tiene. No nace con amor el hombre. Es una falsedad hacer pensar que el hombre nazca con amor. El apóstol Pablo es claro. Veamos algunos textos del apóstol. Libro de Romanos capítulo 7, versículo 18. Fíjate lo que dice allí. Romanos capítulo 7, verso 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Fíjate lo que está diciendo Pablo. En la carne humana no mora lo bueno, no mora el amor, no mora lo justo, lo santo, lo puro. Entonces tú nunca puedes decir que una persona en el fondo de sí misma tenga amor por sí misma. Eso es falso. El hombre no tiene amor, no lo posee, no es algo innato a él, no lo hereda. Al contrario, lo que heredamos es la naturaleza pecaminosa y caída de nuestros antepasados. Y por lo tanto se necesita un elemento nuevo que transforme a la persona para que pueda recién manifestar amor. Y Cristo dice en San Mateo 10:8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, el amor se recibe como una gracia de Dios por medio de esa gracia que Él nos da. Esa gracia, cuando es recibida, recién se manifiesta en acciones. Tal es así que entonces, la palabra de Dios a la cual se le llama la gracia es lo primero que recibimos para conocer lo que es el amor. Y una vez recibida esa palabra, recién podemos expresarla. Fíjate lo que dice en Isaías capítulo 55, versos 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la gracia, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi gracia, mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. La palabra de Dios es la gracia de Dios, la lluvia que nos cae para poder hacer que germinemos y produzcamos. Hechos capítulo 20, versículo 32, por eso el apóstol Pablo dice así. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, Pablo le llama a la palabra la gracia de Dios. Y esa palabra, dice el Señor, que Él la envía para producir en nosotros acciones. De gracia recibisteis, ahora dad de gracia. Es decir, da a otros lo que has recibido de la palabra de Dios. Muy bien, siendo así, nosotros predicamos al mundo entero ese amor de Dios que viene de su palabra, de sus enseñanzas.
El amor de Dios está manifestado en la Biblia de diversas maneras. El amor de Dios se manifiesta en que Dios crea al hombre y le da vida y lo prodiga de la inmortalidad. El amor de Dios se manifiesta en el diluvio, porque Dios limpia la tierra para dejar seguros a los fieles. Noé y su familia ya no vivían seguros en ese mundo destructor donde todo pensamiento era de continuo solamente el mal. Uno de esos días podían asesinar a Noé, ya sea con medicinas o ya sea con la comida o ya sea directamente. Lo iban a asesinar. Entonces, por la seguridad de los fieles, Dios trajo el diluvio, permitió el diluvio para poder librar a los fieles, al remanente, de las manos de los impíos. Así se manifiesta el amor de Dios. El amor de Dios se manifestó en Sodoma y Gomorra, cuando el Señor tuvo que destruir la maldad del pecado que abundaba, porque todas las naciones corrían peligro de volverse como Sodoma y Gomorra, donde el crimen, donde la maldad abundaba y la destrucción. El amor de Dios se manifiesta en la liberación del pueblo de Israel de manos de Egipto, cuando Dios salva a su pueblo de una desgracia terrible donde pudieron ser asesinados toditos en el Mar Rojo. El amor de Dios se manifestó cuando dio su ley, porque con su ley conduciría a su pueblo por el camino de la felicidad y la alegría. El amor de Dios se manifestó en cada acción mencionada en la Biblia, en los milagros, en las señales, en los prodigios, en las enseñanzas. Todo es el amor de Dios. Pero hay algunos que quieren llamarle amor a lo que ellos le quieren llamar amor. Y creen que cuando Dios opera con justicia eso no es amor. Y que cuando Dios habla del perdón del pecado, cuando habla de la redención del hombre, ese sí es el amor. Pero cuando tú vas a ver el asunto de la redención del hombre, es una lucha contra el demonio. Es una lucha contra las fuerzas de las tinieblas, contra los principados y las potestades. Entonces todo eso es el amor de Dios. Pero obviamente el otro lado, el de las principados y potestades, van a decir, es el odio de Dios, porque entonces no nos quiere, por eso nos quiere destruir. Y tú le preguntas a las potestades de las tinieblas, ¿y qué cosa es lo que ustedes quisieran? Quisiéramos que Dios también nos ame a nosotros, que cuando matamos, robamos, cuando destruimos, Dios nos diga, los amo y los sigo amando. ¿Por qué? Porque soy un Dios apasionado, la pasión me gana, me dominan mis pasiones, entonces tengo que seguirlos amando, porque estoy loco de pasión. Ese es el Dios que quieren las potestades de las tinieblas. No es el Dios de la Biblia, porque Dios no tiene nada que ver con cuestiones de pasiones. Dios tiene que ver con cuestiones de leyes y felicidad, que no tienen nada que ver con pasiones. Es sorprendente, pero estamos entrando en un terreno donde la ideología que no es cristiana está empezando a querer dominar. Fíjate en esto. Las naciones paganas en el pasado, hablemos de Egipto, hablemos de Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Eran naciones que constantemente declaraban que el Dios Jehová era un Dios carnicero, un Dios justiciero, un Dios malvado, un Dios que había que destruir y que la forma de destruir a ese Jehová era destruyendo a su nación, a su pueblo. Por eso el pueblo de Israel era odiado por los paganos. Los paganos crearon sus propios dioses que eran apasionados, dioses que tenían las mismas pasiones que los seres humanos. Es decir, se rebajaba al nivel de los humanos a los dioses del Olimpo, a los dioses que ellos tenían fuera del Olimpo en otras naciones. Entonces ellos presentaban a estos dioses tan apasionados que los dioses se acomodaban a la situación de los seres humanos. Es increíble, hasta los casaban a los dioses, imagínate. Dioses sabían que hasta se casaban con seres humanos o que tenían hijos en mujeres humanas o hijos en hombres humanos para convertirlos en semidioses. Es decir, todos eran dioses de pasión, apasionados. Y entonces ellos presentaban el amor de los dioses desde ese aspecto. Los dioses nos entienden porque comprenden nuestras situaciones humanas, ya que ellos mismos están llenos de pasión humana. Eso fue lo que inventaron los apasionados mitólogos o satólogos, que no tenían nada que ver con Dios. Y esa religión hoy se llama la Nueva Era.
Y esa religión de la nueva era, que es el espiritismo demoníaco, introduce la idea de que hay que ser sentimentalistas, porque según la era del Acuario, la nueva era, el hombre tendrá que llegar a descubrir sus sentimientos más profundos abriendo el tercer ojo de la satainteligencia, es decir, ese ojo que le llaman ellos de la emoción. El ojo del descubrimiento de tu divinidad, de que eres apasionado, que la pasión te domina y te gana. Eso enseña la nueva era. Los que conocen acerca de la nueva era saben que lo que estoy diciendo es la religión pura de la nueva era. Es la profundidad de la nueva era. Entonces, en esa religión se enseña que seguir leyes, que seguir reglamentos es cosa de mentes infantes. Que ahora hemos llegado a un punto donde la nueva era va a abrir nuestra inteligencia y vamos a descubrir que después de todo somos divinos. Se va a despertar nuestro sataipotálamo para poder descubrir que somos superiores. Esto es sorprendente. Y vamos a llegar incluso a descubrir que estamos comunicados con la divinidad y que somos parte del macrocosmos. Es increíble. Esas son las ideas de la nueva era. Y todas estas declaran que llegaremos a un punto donde ya no necesitaremos de la instrucción que normalmente recibimos, sino que sacaremos de las profundidades de nuestra mente, de nuestros sentimientos y emociones, la formación correcta de la personalidad y la divinidad y seremos seres superiores, seremos incluso como los ángeles. Bueno, estas son las ideas que se presentan a través de la nueva era. Lo que sorprende es que la palabra de Dios dice que para los últimos días, en el libro de Daniel 8, 23 y 24, se levantaría un rey altivo de rostro, que es el mismo de Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10, que limitaría, haría de lado la justicia, el amor de la verdad, y pondría su propia justicia inventada por seres humanos. Bueno, el poner su propia justicia como los fariseos, que eran apasionadísimos, sería volver a ver cruces en toda la historia final que le queda a la tierra. Se sembrarían cruces en todos los países. Esto sería catastrófico. Leamos un poco de lo que dice Daniel 8, 23 y 24 y 25. Fíjense lo que dice allí. El profeta Daniel habló acerca de lo que sería Roma para los últimos días. Ubiquémonos bien. En Daniel capítulo 8 se habla acerca de los imperios que llegarían hasta el final del mundo, ¿no? Primero se presenta el carnero de 2 cuernos que representa a los medos y a los persas. Luego se presenta el macho cabrío que representa a Grecia. Y luego de esto se representa una división de 4 cuernos, entre los cuales emerge el cuerno pequeño llamado Roma. Y de allí de Roma es donde para los últimos días se lee esto. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿no? En el tiempo de la Revolución Francesa, se levantará después de eso un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Verso 24. Verso 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, sino que va a recibir la fuerza de otras creencias. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, es decir, a su antojo, pondrá su propia justicia. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hacer arbitrariamente significa que se va a dejar guiar por su propia pasión. Y destruirá al pueblo de los santos. Verso 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. El engaño es decir paz cuando no hay paz. Y en su corazón se engrandecerá, se va a engreír, ¿no? Es decir, va a ser lo mismo que hizo Satanás en el cielo. Hacer de lado las leyes de Dios y engrandecerse, engreírse él para hacer lo que él quería. Y sin aviso destruirá a muchos, con paz destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Jesucristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Es decir, Cristo mismo lo derrotará. Va a ser quebrantado no por mano de hombres, sino que el mismo Señor lo va a destruir. Pero ahora, este poder llevaría al mundo el engaño de la iniquidad, es decir, de la falsa justicia, de la justicia apasionada. El mundo sería empujado
a creer en un Dios apasionado, a creer en una idea falsa de la ley de Dios. Esto es sorprendente. Ahora quiero que vean la siguiente noticia y se den cuenta del peligro que hay en estas falsas doctrinas. Miren lo que dice acá. Sorpréndanse, ¿eh? Y es quien promueve esto. Miren lo que dice aquí en Radio María, ¿no? El Papa declaró esto, Francisco I. Nuestro Dios es un Dios apasionado por el hombre, incapaz de separarse de él. Interesante el discurso que dio en su homilía, ¿no? Hablar acerca de un Dios apasionado. Bueno, esto ha sorprendido a muchos. Donde él presenta un Dios que se apasiona por el hombre y que no puede vivir sin el hombre, que está loco por salvarlo al hombre, ¿no? Y que después de todo hace cualquier cosa con tal de salvarlo. Y que por tremenda pasión que tiene por el hombre, entonces manda a su hijo para que tenga que morir en la cruz del Calvario. Bueno, de hecho la Biblia no presenta esta creencia porque esta creencia es progresista. Es una idea que manejan la religión que es del lado progresista, que busca las cosas de este mundo. Eso está basado en una teología que no es bíblica, no tiene nada que ver con la Biblia. Buscas en toda la Biblia una idea de que Dios sea apasionado y no la vas a encontrar. Que se la quiera forzar a la Biblia y decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera, y ahí está la pasión de Dios. No, ahí no está hablando de nada de pasiones, ¿eh? Está siendo claro Jesús cuando está hablando con Nicodemo, cuando le está explicando la razón de por qué el Cristo viene a este mundo, de por qué la obra de Jesucristo trayendo la salvación para la humanidad. Y entonces ahí le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, no dice para todo aquel que se apasione con Él, sino crea, creer en el Evangelio que trae Jesucristo, tenga vida eterna. Así que debemos de tener cuidado cuando empleamos ciertos términos que no son cristianos, que son ecuménicos. En el ecumenismo, la alianza de religiones católica y protestante, se ha enseñado que en todas las iglesias que estén ecumenizadas se introduzca ahora, 2025, ya mismito, porque ya viene lo demás, que se introduzca en todas las iglesias ya la última idea con la cual se va a tomar al mundo entero. ¿Cuál? Que se lleve bruscamente, si es posible en todas las religiones, a tener que creer en el discurso del actual Papa. Vale decir, en que todos tengan que creer la misma enseñanza que él está dando. Recordemos que el actual Papa, cuando le han hecho la pregunta, y esto ya lo pasamos incluso acá en Noticias, a él le preguntaron acerca del proselitismo. Y él dijo, no podemos hacer proselitismo, no puedes ir a llevar tu religión y a querérsela imponer a los demás. No puedes hacer eso, porque hablar de doctrinas es pelear con los demás. Eso no te une, te divide cada vez más. Lo que necesitamos no es presentar doctrinas, dijo él, sino crear puentes con las demás religiones. De esa manera, él negó que el proselitismo, es decir, la defensa de tu creencia y llevar a predicar el Evangelio, en ese aspecto, pueda ser lo correcto. Y él terminó diciendo que no debemos de llevar nuestras creencias a otros, que eso lo único que hace es alejarnos del amor, y que es el amor lo que se tiene que llevar al mundo, y punto. Si no es el amor, no vale. Bueno, obviamente, cuando tú analizas el asunto y él te dice que es fanatismo, que está mal tener que hacer proselitismo, de llevar tu conocimiento, tu doctrina a otros, él ya te está sembrando su doctrina. Lo que él está diciendo, ¿qué se llama entonces? De decir, no, solo tenemos que hablar del amor, vivir del amor. No sabemos tampoco a qué le llama amor, porque amor no es lo que tú sientes. Amor no es lo que tú crees que es bueno. Amor no es lo que tú enseñas. No. El amor no lo tiene nadie en la tierra, ya está claro como lo hemos visto al inicio. El amor solo viene de Dios. Dios es amor, dice la Biblia. Y Él es el único que puede prodigar amor en todo el universo. Del hombre no sale amor, por favor, el hombre está en pecado.
es egoísta por naturaleza. No hay justo ni aún uno, dice el texto bíblico, todos se han apartado. Romanos capítulo 3, verso 10, vamos a leer lo que dice el gran apóstol Pablo. Fíjate lo que dice acá. Estas cosas necesitamos comprenderlas bien, porque de lo contrario nos van a hacer creer cosas que no son. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Verso 11 sigue diciendo, mira lo que menciona aquel apóstol, ¿eh? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Entonces, si no hay nadie en la tierra que pueda tener amor, que tiene que recibirlo primero de Dios para manifestar. Ahora, eso no quiere decir, mis palabras no quieren decir que en este momento no haya quienes manifiestan amor. Los que han recibido el amor de Dios, los que se han convertido a Dios, recién pueden manifestar ese amor. Así que entonces, todo lo demás solamente es una expresión de la persona, unos simplemente actos de cortesía. Por ejemplo, si vemos actos de cortesía, de diplomacia, simplemente actos de urbanidad, son simplemente actos de las personas en un afán de crear una sociabilidad. Pero que del hombre nazca amor, no, señor. Cuando el hombre quiere manifestar amor, siempre se equivoca. Siempre le llama amor a cosas que no son amor en realidad, sino que él se imagina ser amor. Porque dice, pero es que yo lo siento desde lo más profundo, lo hago con un deseo correcto. Bueno, muy bien, es tu sinceridad. Pero cuando tú mides eso con el amor de Dios, que es su ley, su palabra, no alcanzas a ese nivel. Entonces no satisface a la ley todas tus mejores acciones. Por eso la Biblia dice que son trapos de inmundicia. ¿Comprendes? Pero cuando Dios te dice a ti lo que tienes que hacer, recién haces lo que Él te dice y el amor se manifiesta. Romanos capítulo 8, versículo 7. Mira cómo acá el Señor explica esto. A través del apóstol Pablo. Romanos 8, 7. Y captemos esto bien, por favor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que entonces todos los deseos de la carne, ¿cómo dice el texto que son? Son guerra contra Dios, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que entonces en el hombre no podemos encontrar sujeción al amor de Dios, no es natural. El hombre natural, dice el apóstol Pablo, no percibe las cosas que son de Dios, porque es como un animal, porque se tienen que discernir espiritualmente. Así que la naturaleza carnal, la naturaleza humana no trae nada de amor en sí misma, no tiene ni un ápice. Todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, no hay más. Muy bien. Hasta aquí este primer punto entonces. ¿Qué cosa descubrimos? Descubrimos ahora que el Papa actual ecuménico, que es un Papa progresista, busca una alianza ecuménica con todas las religiones y les va presentando la base de esa alianza ecuménica que viene a ser la pasión. Un Dios apasionado. A ese Dios apasionado no le importan las reglas, no le importan las leyes, Él no vive de eso, porque Dios no es un robot, dicen ellos, no es un elemento duro que simplemente dice, harás, no harás, sí, no. Ese no es el Dios, dice un Dios con pasión. Es decir, un Dios que va más allá de las reglas, más allá de las leyes, y que este Dios más bien se centra en que te comprende, te entiende en el sentido de que aunque pisotees sus leyes, igualito, Él no te va a dejar de lado. Esa es la nueva teología. Tenemos que tener cuidado porque eso se llama la nueva era. Ahora, toda esa idea orientalista de la nueva era, de esas religiones paganas, que siempre odiaron a Dios, vuelve a manifestarse para destruir la verdad del verdadero amor de Dios. Bueno, estas cosas son sorprendentes, en verdad. Estamos llegando a un punto sorprendente en la historia. Bueno, esa es la primera noticia sorprendente que nos va. Vamos a la siguiente noticia y vamos a entender algo más. Miren lo que dice acá. El Reino Unido, de Keir Starmer, eso en otras noticias, ¿no? Si te dejas eutanasiar antes de los 75 años,
Tus herederos se ahorran impuestos y el Estado pensiones. Las herencias están libres de impuestos si el fallecido tiene menos de 75 años, pero si el finado muere con más de 75 años, los herederos deberán pagar hasta un 45% en impuestos. Esto es sorprendente, ¿no? O sea, te están invitando a aceptar la eutanasia, a que te hagas eutanasiar porque tus descendientes, si no, no van a recibir tu herencia, solo van a recibir la mitad de ella. Mira hasta lo que estamos llegando con las ideas progresistas, ¿no? De querer llevar a la gente a tener que hacer una reducción de población de aquellos que ellos piensan que ya no deben de estar, cuando es todo al revés, en fin, para el que quiere entenderlo. Y una siguiente noticia más que tiene que ver con una denuncia, ¿no? Nanotecnología en las inyecciones de la C-19. El hallazgo de una científica argentina conmueve al mundo y desafía al establishment farmacéutico. Interesante, ¿no? Aquí hay algo sorprendente. Resulta que ahora todavía se quiere inocular a muchas personas, se está haciendo propagandas y todo, pero sin embargo, esta científica ha descubierto algo tremendo. Vamos a leer solamente un trozo de lo que ella menciona para poder ver hasta qué punto está este avance de la nanotecnología, ¿no? Vamos a Word para poder comprender esto. A ver si tenemos la noticia. La biotecnóloga tucumana Lorena Di Blasi lideró una investigación internacional que detectó 55 elementos no declarados en las inyecciones C-19, incluyendo nanopartículas metálicas y componentes utilizados en dispositivos electrónicos. El estudio publicado por la prestigiosa International Journal of Vaccine Theory en los Estados Unidos reveló la presencia de 55 elementos no declarados en vacunas C-19, AstraZeneca, CanSino, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sputnik V, incluyendo lantánidos citotóxicos empleados en optogenética y nanotecnología, así como metales pesados como cromo, arsénico y níquel en concentraciones alarmantes. El hallazgo de la valiente científica tucumana y su equipo cuestionan la seguridad de las nanopartículas lipídicas utilizadas en vacunas de ARNM y plantean serias dudas sobre la transparencia de la industria farmacéutica en el desarrollo de las inyecciones durante la pandemia en 2020. Bueno, este descubrimiento de esta profesional en la materia de lo que tiene que ver con nanotecnología de partículas lipídicas, bueno, ha dejado a muchos preocupados, porque eso significaría que la industria de la droguería, la farmacia, estaría empleando cosas ilegales para tener que poner e introducir en los cuerpos humanos. Entonces ahora, en todo este informe, se hace mención de para qué se estarían introduciendo este tipo de cosas en los cuerpos humanos. Bueno, los resultados se van a ver en un transhumanismo, donde la humanidad va a perder su identidad como ser humano. Y eso sería peligroso, porque entonces los humanos ya no actuarían como tales. Todo esto a nosotros nos dice que se avecina un mundo totalmente oscuro, un mundo donde la verdad de Dios desaparece, donde se introducen nuevos elementos y se hace transformaciones de los seres humanos. El asunto nos lleva a correr peligro. Por eso, querido hermano, lo que Dios busca de nosotros es que nos preparemos para un mundo real, un mundo sin apasionamientos, un mundo de realidades, donde la vida eterna es una realidad, donde el Señor, aquello que ha creado en todo el universo, pueda tener el gozo y la seguridad de vivir en un sitio seguro. El Señor nos ha creado como seres humanos, ha creado el mundo, ha creado muchos planetas, donde habitan miles de seres que hacen la voluntad de Dios, que no tienen maquinitas pues de artefactos primitivos, de andar volando por acá y por allá, ¿no? Sino que más bien tienen el poder de la transportación por todo el universo, como los ángeles del Señor.
Ha creado un mundo real donde hay trabajos, estudios para todos aquellos que se quieran dedicar por la eternidad. Deberíamos estar preparándonos ya para esas mansiones reales, en lugar de estar buscando una preparación para seguir al anticristo en estos últimos días. Ojalá que todos aquellos que son líderes espirituales indiquen el camino seguro a todos aquellos que son sus discípulos. Llévenlos a la Biblia y a la Biblia sola, como cuando empezó el gran movimiento de regresar a la Biblia en la Gran Reforma. Ojalá estas cosas se puedan comprender. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude a que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Y que al ver estas cosas que están ocurriendo en el mundo, podamos tener conciencia de lo que está pasando y de lo que está por pasar. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para pedir al Señor que Él nos ayude a poder grabar esto en nuestra mente y corazón. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a ponerlas por obra en nuestras vidas y a compartirlas con quienes todavía no conocen de estas realidades. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más de la actualidad, de las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo, de los peligros que ya asoman. En un próximo tema vamos a hablar acerca de qué es la nueva era y sus creencias, para que puedas comprender hasta qué punto esas ideas quieren introducirse en nuestro mundo occidental cristiano. Dios te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. No te olvides que estamos en las redes, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en X, estamos en Face, para que puedas darle like a la página y compartirla con todos tus amigos. Tampoco te olvides de que estamos en Patreon y Yape, para que puedas compartir donando para poder terminar la obra del Señor, puesto que es poco el tiempo que nos queda y tenemos que apresurar esta causa. Hagamos tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen. Por otro lado, entra a DRC Noticiero para que conozcas las noticias que están al momento, al día, y en la página dariorap.com, la página de la sabiduría. Dios te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.